Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 15 de julio de 2025. No tengo que recordarles a estas horas que a Pedro Sánchez se le está criticando mucho, básicamente por dos cuestiones. Se está criticando por más, pero yo creo que básicamente por dos. Por la corrupción, por supuesto, y también, y más desde ayer, por los pagos que ha tenido que hacerle a sus socios para garantizarse su permanencia en el poder. No es gratis. Si quiere durar, si quiere que la legislatura no se acabe abruptamente, tiene que ir pagándole a las personas que lo hacen posible, es decir, a los grupos parlamentarios que soportan la mayoría gubernamental, todo lo que le van pidiendo a cambio. Ayer vimos cómo, y hoy hablaremos mucho de ese asunto, pues tuvo que suscribir un acuerdo con la Generalitat para pagarle a Esquerra Republicana de Cataluña lo que le había prometido, que es la Hacienda catalana, la capacidad de que ellos en Cataluña puedan recaudar el 100% de los impuestos. Y también saben ustedes que las críticas no han cesado todavía desde que tuvo que pagar la amnistía, que es otro de los precios que pidió, en este caso Junts per Catalunya, sobre todo también Esquerra, pero sobre todo Puigdemont, para la investidura de Pedro Sánchez. Y esas dos facturas siguen muy presentes en el panorama informativo del día de hoy. Y además en términos, pues inicialmente no muy, digamos, tranquilizadores para el gobierno. Hablemos primero de la amnistía porque es la noticia más reciente. Ha comenzado un trámite que tiene sus propios, digamos, plazos, procesalmente no es sencillo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver algunos de los recursos, o mejor dicho, de las cuestiones prejudiciales que a propósito de la ley de amnistía plantearon, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que es lo que hoy se ha empezado a dirimir en Luxemburgo, que es donde tiene la sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por lo tanto, pues en esos primeros lances, lo que han hecho los magistrados del tribunal es escuchar a las partes. Una de las partes es la Comisión Europea, que es la que más nos interesa porque, digamos, es la que puede mirar las cosas desde un punto de vista más neutral. La Comisión Europea está defendiendo los valores de la Unión Europea. Y por lo tanto, pues ni simpatiza con Sánchez, ni deja de simpatizar con Sánchez, ni simpatiza con la oposición a Sánchez, ni deja de simpatizar con ella, es la Comisión Europea. Bueno, pues el letrado que representa la Comisión Europea hoy ha presentado sus alegaciones, ha sido preguntado por los jueces y ha dicho que la ley de amnistía que aprobó el gobierno no parece que defienda el interés general, sino más bien el interés particular de Pedro Sánchez, y desliza la idea de que en el fondo puede ser una autoamnistía, algo que está tajantemente prohibido por la normativa legal de la propia Unión. Así que vamos a saber en qué ha consistido ese alegato, que me parece que es bastante interesante. Ángel Hernández. El representante de la Comisión Europea en la vista pública del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se está revisando la cuestión prejudicial presentada por la ley de amnistía por el Tribunal de Cuentas, ha cuestionado esta mañana la finalidad de la ley. No parece que la ley orgánica de amnistía responda a un objetivo de interés general, ha dicho, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Ha añadido que el Consejo de Europa, al examinar la ley, observó la posible existencia de una autoamnistía vetada en la normativa europea y definida como aquella en que el gobernante se asegura su propia impunidad. La Comisión Europea cree que de facto estamos entre ese caso. La lista de críticas expuestas por la Comisión ante los 15 magistrados que componen la gran sala del TJUE ha incluido una referencia a la vaguedad de conceptos que incluye la ley, algo que no se acepta en asuntos penales. Hay dudas de que las disposiciones sean claras y precisas, ha indicado. El legislador no ha atendido la recomendación de la Comisión de Venecia a este respecto. El resto de las intervenciones han reflejado dos bloques, el conformado por sociedad civil catalana y parcialmente por la Comisión Europea, y el de los demandados, con los que se han alineado tanto el Gobierno como el Ministerio Público para que el TJUE no ponga obstáculos a la aplicación de la ley de amnistía. En sus intervenciones, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, y la abogada del Estado, Andrea Gabela, han negado que el desvío de fondos públicos al Prusé supusiera una afectación a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los motivos por los que se ha propuesto al TJUE que cierre el paso a su amnistía. En este punto coinciden con la Comisión Europea, que tampoco detecta vínculo suficiente entre lo investigado y las cuentas de la Unión.
Bueno, insisto en que lo que hoy se ha puesto en marcha, este es el primer trámite, pero a partir de ahora empieza una singladura, un proceso judicial que durará meses, por lo tanto que nadie espere una resolución a corto plazo. La ministra portavoz del Gobierno ha comparecido hoy en rueda de prensa, porque hoy, como todos los martes, es el día en el que tiene que dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, y ha sido preguntado por esta cuestión. Y es curioso porque, claro, Pilar Alegría se amparaba en que, como había estado reunida en el Consejo, pues no había tenido casi información sobre esto que les acaba de resumir Ángel Hernández, que de hecho lo hemos conocido a media mañana. Y por lo tanto, pues se han parado, digamos, en esa desinformación para no entrar en el fondo de la cuestión. Ha querido mirar el vaso medio lleno. No ha querido hablar de las críticas de fondo que se vierten en estas apreciaciones del letrado que representa la Comisión Europea en el procedimiento. Lo que ha querido es decir, oiga, hay algunas cosas en las que la Comisión Europea está de acuerdo, y para el Gobierno que esté de acuerdo en esas cosas es fundamental. Tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además, en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y que, desde luego, la amnistía no contraviene la directiva contra el terrorismo. Bueno, aquí lo importante es saber si luego el TJUE va o no va a tumbar la ley de amnistía porque sea, por ejemplo, una autoamnistía, que a mí me parece que de todos los argumentos que se han presentado hoy es el más contundente, porque las autoamnistías están explícitamente prohibidas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Pero no quiero prejuzgar nada porque de verdad no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si ustedes me preguntan, ¿hay posibilidades de que el TJUE al final enmiende la plana del Tribunal Constitucional? No tengo ni idea. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra krakens y surcando tormentas. Tu para golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Lo que sí que sé, y además me parece que es una reflexión de sentido común, es que Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, corrió un riesgo innecesario. Pero le dijeron, hombre, espérate a que se pronuncie el TJUE antes de hablar de la constitucionalidad de una ley. No vaya a ser que luego el TJUE te diga a ti, Cándido Conde, y al resto de los magistrados del Tribunal Constitucional que votasteis la constitucionalidad de la ley, que os equivocasteis al hacerlo. Tierra trágame. Y ese es un riesgo que existe. Yo no digo que sea probable, no tengo ni idea, existe. Y por lo tanto, pues bueno, pues al Gobierno me imagino que noticias como la de este, digamos, informe, que no es vinculante, que es un informe, que es una de las partes, que es una opinión, que los 15 magistrados tendrán en cuenta, pues no creo que le haya sentado especialmente bien. Y naturalmente, de la misma manera que quiere ver el vaso medio lleno el Gobierno, el que lo quiere ver medio vacío es la oposición. Escuchen a Esther Muñoz. La Comisión Europea lo que viene a ratificar es lo que lleva diciendo el Partido Popular durante años, que la amnistía no atendía a ningún interés general, sino que era un pacto corrupto para perdonar unos delitos a cambio de impunidad y de mantener a Pedro Sánchez en el poder y en el Gobierno. Y lo que hemos visto aquí y lo que ellos mismos veían antes de necesitar esos votos, lo están viendo en la Unión Europea, lo cual demuestra que Pedro Sánchez y que el ministro Bolaños llevan mucho tiempo mintiendo. La semana pasada se planteaba ante nosotros el señor Bolaños diciendo que el informe de la Comisión Europea avalaba la amnistía. Bueno, esto es lo que les puedo contar en torno a uno de los pagos que tuvo que hacer el Gobierno para que Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. Pero es que desde ayer se ha puesto muy de moda, no hay otro más remedio que hablar de eso, el pago de otra letra, de otra factura, que en este caso le pasó al cobro Esquerra Republicana de Cataluña para haber investido a ella presidente de la Generalitat, de la financiación, el cupo catalán, para entendernos, la hacienda catalana. Bueno, ya saben ustedes que aquí hay dos tipos de críticas y unas pueden ser más inofensivas que otras. Argumentalmente todas están bastante bien armadas, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que la eficacia no es la misma. Que una comunidad autónoma se pueda oponer a ese sistema de financiación y que pueda votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene demasiada importancia. ¿Por qué? Porque en ese órgano la mitad de los votos los tiene el Gobierno y basta con que le apoye una comunidad autónoma para que gane cualquier votación. Por lo tanto, pues desde el punto de vista práctico, insisto, esas críticas no son tan importantes como las que puedan plantear algunos diputados.
¿Por qué? Porque la aritmética parlamentaria, saben ustedes que es muy exigua. El gobierno tiene muy poco margen para perder votos. Y para que esto entre en vigor hace falta reformar muchas leyes. El gobierno tiene que sacar adelante esas proposiciones. Y hay algunos diputados, hay algunos grupos parlamentarios que pues están dudando y no saben qué hacer. Y esto me imagino que al gobierno le debería preocupar. El primero es Junts per Catalunya. A Junts no le gusta, en primer lugar, que esta medalla se la pueda colgar Esquerra. Y en segundo lugar, tampoco le gustan los términos en los que se ha planteado el acuerdo. Lo ha explicado hoy perfectamente bien el secretario general de Junts, Jordi Turull. Es la consolidación del café para todos. Pasamos del café para todos al singular para todos, que es justamente a lo que los partidos independentistas nos estamos oponiendo y estamos trabajando por eso desde Junts por Catalunya, evidentemente. I estem treballant per això des de Junts per Catalunya, evidentment. Claro, si votara en contra Junts, ya no hay más cuentas que hacer. Se acabó la historia. Uno suma los votos de Junts, los del Partido Popular y los de Vox y se acabó. No hay mayoría que pueda tumbar aritméticamente esa conjunción, digamos, de votos en el Congreso. Pero yo no sé lo que hará Junts. Tengo la más remota idea porque Junts se mueve siempre al impulso del mejor postor. Pondrá a lo mejor un precio muy caro y vaya usted a saber si el gobierno lo para. Pero es que además de Junts se encuentra el gobierno con algunos obstáculos. En el grupo Sumar, que es una coalición de partidos, hay algunos grupos pequeños que tampoco terminan de ver claro el acuerdo que ayer se alcanzó entre el gobierno central y el gobierno catalán. En concreto, Compromís y la Chunta. En representación de Compromís ha hablado hoy Alberto Ibáñez. Bueno, calma, serenidad, no vamos a votar ni hoy ni mañana, dicho lo cual en el grupo y en la dirección del grupo este ha sido un debate recurrente, pero particularmente sabéis que Compromís está en el grupo plurinacional porque tiene autonomía para poder defender los intereses de los valencianos y las valencianas y en este caso, como no puede ser de otra forma, defenderemos una reforma del sistema de financiación que termine con 11 años de discriminación para los valencianos y las valencianas. Bueno, no sé lo que hará Compromís, al final yo creo que terminará dándole la razón al gobierno porque algo le darán a cambio, pero de momento pues está deshojando la margarita y exactamente lo mismo se puede decir de la Chunta Aragonesista que también está en la coalición Sumar. Hoy ha hablado Jorge Puello. Chunta Aragonesista votará en contra de cualquier propuesta de financiación que contemple un trato singular para Cataluña y no contemple las singularidades financieras de Aragón que por derecho tenemos reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía. Bueno, el gobierno está preocupado. Si lo está, lo disimula. Les he dicho que hoy es martes, que hoy ha habido Consejo de Ministros y que después ha habido rueda de prensa de la portavoz de Pilar Alegría. Cuando le han vuelto a decir, oiga, que hay muchas voces, no solo en el PP, también en el Sumar, como acabamos de escuchar, que están diciendo que esto rompe la igualdad, que rompe la solidaridad y que es un trato de favor hacia una comunidad autónoma. El argumentario del gobierno es este. Y mientras hay un gobierno progresista al frente en este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro. Bueno, eso de que no ha habido ningún privilegio, en fin, admitiría 17.534 enmiendas, pero no tengo tiempo para formular ninguna de ellas. Esto es lo que ha dicho Pilar Alegría y ustedes lo valorarán como mejor lo consideren. Ha dicho algo más, que no es nuevo, ya lo dijo ayer Ángel Víctor Torres cuando firmó el acuerdo con la Generalitat catalana, y es que este es un acuerdo extrapolable al resto de las comunidades autónomas. Lo que ayer se trabajó y se habló con la Generalitat de Cataluña es un acuerdo extrapolable a cualquier comunidad autónoma, donde se recogen principios que desde luego son fundamentales para nosotros y para este Gobierno. La solidaridad recogida en ese acuerdo, la suficiencia financiera. Claro, cuando uno habla a un grupo muy numeroso y no convence a nadie, pues uno debería hacerse mirar si esos argumentos son suficientemente convincentes. Lo digo porque es verdad que la mayor parte de las comunidades autónomas están presididas por el Partido Popular, pero no todas. Y ayer escuchábamos a Barbón de Asturias, por ejemplo, o a García Page de Castilla-La Mancha, que son del PSOE. Y tampoco se lo creen, tampoco se creen este discurso del gobierno, el que hoy ha vuelto a escenificar Pilar Alegría. Es verdad que las comunidades autónomas más beligerantes son las del Partido Popular, especialmente una, Madrid. Hoy Isabel Díaz Ayuso se ha despachado bien a gusto. Paloma Cuevas. Buenas tardes. Sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a mostrar su rechazo a la financiación singular a Cataluña. Isabel Díaz Ayuso advierte que
Nos enfrentamos al reto de la reforma constitucional encubierta que se escenificó ayer y que pretende una ilegalidad máxima. Fingir que existe tal cosa como una hacienda catalana y darles carta blanca para el próximo golpe de Estado, al tiempo que se limita la legítima autonomía fiscal de Madrid. La presidenta madrileña habla de secesión fiscal y advierte que no se está negociando un mero privilegio. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado, mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra Karakens y surcando tormentas. Tu pala golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Lo que se está negociando sin mandato electoral para hacerlo es la impunidad para delinquir. Llamemos las cosas por su nombre. Es la opresión de la mayoría a manos de las minorías, de la mayoría de los españoles a mano de los nacionalistas y ultras de variopelaje. Han ido con esa estrategia de la carcoma a la del derribo, contrarreloj, contra nuestro edificio constitucional, para que un buen día este edificio se caiga y nadie sepa cómo ha empezado, ni qué resortes tener. En opinión de Díaz Ayuso, se pone en juego la soberanía nacional. La unidad de una nación ha de ser no solo política, sino también económica y de mercado. No somos un Estado federal ni confederal, somos un Estado autonómico, una única nación soberana indivisible que articula sus regiones, cediéndoles competencias que ejercemos siempre en nombre del Estado. Isabel Díaz Ayuso ha cifrado en 900 euros el coste que supondría para cada madrileño este acuerdo de financiación singular para Cataluña. Un coste, asegura, que subiría a 2.000 euros si se le suma la quita de la deuda y el fondo de competitividad a favor de Cataluña, aseguraba. Bueno, ahora seguiremos con otras opiniones de otros presidentes de comunidades autónomas presididas por el Partido Popular. Pero antes déjenme que les diga, a propósito de esta intervención de Isabel Díaz Ayuso, qué opina el Gobierno. Porque hoy flanqueaba a la ministra portavoz Óscar López, que no pierde ocasión, cada vez que ve un cañón de luz enfocando al escenario, lleva el hombre. No quiere perderse ni un solo minuto de gloria. Y hoy estaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le han preguntado por Ayuso. Está muy beligerante en esto y en otras cuestiones. Y fíjense lo que ha dicho Óscar López. Contesto a su pregunta y subrayo. Contesto a su pregunta, para luego comentarios que hacen otros por la mesa del Consejo de Ministros, porque algunos no somos como la señora Ayuso, que utiliza todos los días la rueda de prensa del Consejo de la Comunidad de Madrid para atacar al presidente del Gobierno de España. Yo creo que quien revienta la convivencia, quien revienta la institucionalidad normal que tiene que haber en política es la señora Ayuso. Bueno, con respecto a lo segundo, pues nada nuevo bajo el sol. Con respecto a lo primero, señor López, si usted me permite una apreciación personalísima, tiene usted un morro que se lo pisa. Porque hasta donde yo sé, la Junta Electoral ha amonestado varias veces a la portavoz por utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para hacer cosas que no debe. Está para dar cuenta de los acuerdos del Consejo, no para hablar de la oposición o para convertirse en el martillo contra el principal partido de la oposición al Gobierno, a que ella representa. Pero bueno, que usted quiere cambiar las tornas, pues muy bien, estupendo. Ya usted. No, tampoco tengo mucho tiempo para forcejear, porque quiero que escuchen otras opiniones, son muy coincidentes en lo argumental. Ayer hablaron ya algunos presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular, habló Mañueco, por ejemplo, y dijo lo mismo que estaba diciendo Isabel Díaz Ayuso. También Isabel Díaz Ayuso habló ayer. Hoy se han incorporado a esa rueda de opiniones otras comunidades autónomas también presididas, insisto, por el Partido Popular. Por ejemplo, Andalucía. Esto es lo que ha dicho Carolina España, que es la consejera de Economía de la Comunidad Andaluza. Es el mayor atentado a la igualdad de los españoles que se ha producido en la historia o que se va a producir en la historia, ¿no? Rompe por completo la unidad de España, el principio de igualdad. El mismo argumentario que Alfonso Rueda, presidente de Galicia. Se confirma todo o que estamos vendo e está claro tamén que este apoio, esta prórroga da agonía na que está o Goberno Central que conseguiron a semana pasada, isto non vai salir gratis. Está claro que o Goberno Central está disposto a ceder a todo, por lo tanto nos estaremos preparados. Aquí sí que hay unidad de criterio. El argumentario de todo el Partido Popular es el mismo en las comunidades autónomas y también en la sede central, en Génova, porque Esther Muñoz, que es la portavoz parlamentaria del PP, dice lo mismo. Bueno, llega incluso más lejos. Y lo peor de todo es que ya solamente queda un paso ya en el proceso, que es el referéndum.
Algunos dicen que ya lo están negociando. A mí no me extrañaría. Me imagino que Pedro Sánchez ya esté intentando llamarlo consulta. Réplica del Gobierno. Escuchen a Pilar Alegría. Yo las críticas, especialmente por parte del Partido Popular, me las conozco de todos los colores. De hecho, vamos, por parte del Partido Popular, como cada día rompemos España, fíjate tú cómo la rompemos, que lo que estamos haciendo es financiarla cada día más y mejor. Y me imagino que algo muy parecido habrá dicho, o le diría, en el caso de que le preguntaran por las declaraciones de otros grupos parlamentarios, pero no solo es el Partido Popular. En la bancada de la derecha también está Vox, naturalmente. Su portavoz parlamentaria es Pepa Millán, y esto es lo que ha dicho. Queremos denunciar la penúltima traición del Gobierno con la entrega al separatismo catalán de una hacienda propia para que la Generalidad recaude todos los impuestos y rompa la caja común. Esto es un privilegio para el negocio separatista, que lleva años exprimiendo al común de los españoles para sacar adelante su plan de desgregación de la nación española. Ven ustedes que son siglas distintas, pero argumentos idénticos en esta materia, en otras no. En esta materia yo creo que no hay grandes diferencias. Ahora, a la pregunta de ¿son solo los grupos de la oposición los que están criticando, o algunas comunidades autónomas esporádicas del PSOE, las que están criticando este acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña? No. Escuchen, por ejemplo, lo que ha dicho hoy Miguel Garrido, el presidente de CEIM. Pensamos que es inmoral porque no cabe que se acuerde solo con una comunidad autónoma y el propio Estado una financiación que afecta a el resto de comunidades autónomas y que incluso incluye la prohibición de que éstas puedan realizar bajadas de impuestos. Y una opinión más, que me parece especialmente cualificada. Ha hablado en esta casa, en el programa de Juan Pablo Polvorinos, hace un ratito, Ana de la Herrán, que es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda de España. ¿Y qué ha dicho? Pues algunas cosas interesantes. La primera de todas, que en opinión de los inspectores de Hacienda de España, esta iniciativa del Gobierno es inconstitucional. Venimos diciendo que no solo es inconstitucional, porque no hay ningún tipo de norma dentro de la Constitución, ningún tipo de artículo que ampare privilegios para una comunidad autónoma. Es más, están prohibidos los privilegios en este sentido para una comunidad autónoma de régimen común, como es el caso de Cataluña. O sea que no solo es inconstitucional, decía Ana de la Herrán, sino algo más. ¿Qué más? Es, ha dicho, una broma de mal gusto para los inspectores de Hacienda. Esto es una broma de mal gusto, el estar hablando de que se puede hacer eso y sin pensar en los trabajadores, desde luego en las familias y en todas esas personas que están desarrollando un trabajo y que están en una comunidad autónoma, en este caso muchas veces de paso, como es Cataluña, porque es verdad que muchos de nosotros estamos destinados un tiempo y luego volvemos a nuestras ciudades de origen. Lo que no se puede hacer es jugar con la vida de las personas y pensar que los recursos humanos son como muebles viejos que se cambian de un sitio a otro. Es martes, es día 15 de julio de 2025. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos por lo último y es que hemos conocido que el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del juez Juan Carlos Peinado de investigar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presunto delito de malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez, relacionado con la contratación de Cristina Álvarez, una asesora de la esposa del presidente del Gobierno. El Supremo ha considerado que no existen indicios de delitos suficientes para abrir una investigación y ha archivado la petición, respaldando así el criterio de la Fiscalía, que también veía carencias de pruebas. Y en la crónica de tribunales, varapalo judicial para el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, porque la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras la sentencia del TC que indultó a los condenados en el caso de los SERE del PSOE de Andalucía, entre ellos Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Los magistrados sevillanos afirman que toman esta decisión para evitar un riesgo sistemático de impunidad. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En un auto de 61 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial de Sevilla acuerda suspender la tramitación de la causa de los SERE en lo que se refiere a la ejecución de los mandatos contenidos en las sentencias del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, y respecto de los acusados a que se refiere esta cuestión prejudicial hasta obtener la respuesta
esta demandada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE. El tribunal considera imprescindible el planteamiento de esta cuestión prejudicial para que este Tribunal Nacional Español pueda decidir sobre el requerimiento derivado de las sentencias del TC, y todo ello atendidas las dudas acerca de su adecuación al derecho europeo y la jurisprudencia del TJUE, con el fin de evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del Constitucional, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares y para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. Los magistrados ponen de manifiesto que adoptan esta decisión con el fin de garantizar la eficacia plena de las exigencias de ese derecho en el litigio del que se conoce en virtud de su primacía y dejando inaplicadas, si fuera necesario, las referidas sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto se opongan al derecho de la Unión y a la jurisprudencia del citado TJUE. Hay reacción sobre este asunto del gobierno andaluz. Escuchamos a la consejera portavoz Carolina España en una entrevista en Canal Sur. Bueno, este nuevo paso de la audiencia de Sevilla, en definitiva, lo que viene a corroborar es que el presidente del Constitucional, el señor Conde Cumpido, pues se extralimitó en sus funciones, ¿no? Y seguimos con los casos de corrupción que salpican al Gobierno, porque hoy ha comparecido en el Senado, en el marco de la comisión del caso Koldo, el consejero de Cohesión Territorial de Navarra, Óscar Chivite, que ha defendido que la adjudicación de las obras del túnel de Belate se realizó de manera legal y transparente. Chivite ha subrayado que ni él ni ningún miembro del Gobierno participaron en el proceso de selección y ha recalcado que la propuesta de adjudicación ya estaba hecha cuando asumió el cargo. Además, ha destacado que dicha adjudicación no figura en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y, por tanto, no es objeto de la investigación judicial relacionada con el llamado caso Koldo. El informe de la Guardia Civil de la OCU, conocido hasta el momento, no menciona el proceso de adjudicación de las obras de la duplicación del túnel de Belate. Tampoco estas obras forman parte de las investigaciones judiciales actuales. La licitación de las obras de la duplicación del túnel de Belate ha seguido el proceso administrativo previsto en la normativa y ha sido legal y transparente. Y esta tarde, dentro de una hora, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari y Manuel Pradales se reúnan para tratar, entre otros temas, el traspaso de competencias en gestión de la seguridad social al País Vasco. Los nacionalistas vascos reclaman avances concretos y piden al Gobierno altura de miras para cumplir con lo pactado en el Estatuto de Gernika. Verónica Jorro. El encuentro se celebra tras una reunión preparatoria mantenida hace una semana por representantes de ambos ejecutivos, también en Madrid, para aproximar posturas con el fin de avanzar en las transferencias pendientes y abordar el primero de los bloques de la seguridad social, una materia conflictiva sobre cuyo traspaso el Gobierno vasco ha llamado a la tranquilidad, así como a perder el miedo, dicen, escénico, porque no va a suponer la ruptura de la caja única. El orden del día incluirá también otros asuntos como la gestión migratoria, la inversión en redes eléctricas o el reconocimiento del vasco en la Unión Europea. ¿Y qué esperan de este encuentro? Lo ha dicho la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarrechena. Lo que esperamos es que hoy haya altura de miras por parte del Estado para poder refrendar los compromisos adquiridos, que al otro lado de la mesa haya voluntad política para que hoy pueda ser un día importante para Euskadi y para que se puedan refrendar los compromisos adquiridos. Los representantes de ambas administraciones llegarán, por tanto, a la reunión que se iniciará a las 5:30 de la tarde tras apurar todos los tiempos de negociación que se han intensificado con la cercanía del 15 de julio. Y nos vamos ahora hasta Murcia, a la localidad de Torre Pacheco, donde la tensión no para de escalar. Sepan que la Guardia Civil ha detenido en Mataró, en Barcelona, al presunto líder del movimiento supremacista xenófobo Diport Demnau UE, que incitó la semana pasada en redes a hacer una cacería contra el colectivo magrebí en la localidad murciana de Torre Pacheco. Además, el juzgado de guardia de San Sebastián ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el joven de 19 años detenido en Rentería, en Guipúzcoa, por la agresión el pasado miércoles a domingo, el vecino de 68 años. Agresión que fue el detonante de todos los disturbios del municipio. Al detenido se le imputa un delito de lesiones y será investigado por el juzgado de San Javier, que instruye la causa. La policía además ha arrestado en la localidad murciana a otros 3 jóvenes por lanzar petardos y botellas de cristal a los agentes. Así que en total ya son 13 los detenidos. Rafael Quevedo. Y no solo aumentan los arrestados, según ha afirmado el coronel jefe de la Guardia Civil de Murcia, se han identificado a más de 120 personas, a muchas de las cuales se les ha incautado instrumentos que podrían ser usados como armas. El número de efectivos de policía ya supera el centenar.
La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha confirmado la nueva cifra de detenciones en declaraciones a Televisión Española. Por su parte, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido a Interior que evite un campo de batalla en Torre Pacheco y ha mostrado su preocupación por los bulos que circulan por las redes. Nos preocupa muchísimo las convocatorias que hay a través de redes sociales, los bulos que hay a través de redes sociales y nos preocupa que lleven la violencia a las calles de Torre Pacheco cuando sus vecinos son, como digo, pacíficos y siempre han convivido en paz. Además, la Fiscalía ha abierto diligencias al presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, por presunto delito de odio por sus palabras sobre los conflictos en Torre Pacheco, insistiendo en que hay que deportar a los inmigrantes ilegales. Sobre esta última información que nos contaba nuestro compañero Rafael Quevedo, lo de que la Fiscalía abre diligencias contra el presidente regional de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, pues esta mañana desde el Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz Pilar Alegría ha insistido en que el partido de Abascal está alimentando el odio con mentiras. Cuando el odio es alimentado a través de las mentiras, se convierte seguramente en el combustible más inflamable que tenemos en estos momentos. Se vuelve, desde luego, mucho más inflamable cuando señalas, como digo, a un colectivo de personas, cuando inoculas miedo y, en definitiva, cuando inoculas terror. Y cuando sucede todo esto, pues se producen los hechos que estamos viendo. Y hay que decir también muy claramente que en ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también con el silencio cómplice del Partido Popular. Y terminamos contándoles que en clave económica el índice de precios de consumo, el IPC, subió en junio hasta el 2,3%, rompiendo la tendencia de 3 meses previo de moderación de la inflación. Este repunte, superior a lo inicialmente previsto, se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes, el gas y ciertos alimentos como la carne y el pescado. La inflación subyacente, por su parte, se mantuvo estable en el 2,2%, así que este dato evidencia un retorno a la senda alcista de la inflación, aunque el Gobierno destaca que la evolución está cerca del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.